Hoy vamos a hablarles de la necesidad de una regulación de la inteligencia artificial en los conflictos armados. Consideramos que es un tema relevante dentro del estudio del derecho internacional humanitario. Antes de empezar, formalmente con el desarrollo del tema, quiero hacer mi presentación. Mi nombre es Armando Aguilera Torrado. Soy docente con más de 25 años de experiencia en la docencia. Soy profesional en psicología y en filosofía. Tengo una especialización en docencia universitaria y en ciencias políticas. Por muchos años me he venido dedicando a la investigación del fenómeno del desplazamiento y a un tema específico como es la acción humanitaria y los derechos de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. La temática la vamos a desarrollar en 5 momentos. Inicialmente vamos a hablar sobre inteligencia artificial de una manera general. En un segundo momento vamos a ubicar el tema de la inteligencia artificial en el contexto de las guerras y los conflictos armados. En un tercer momento analizaremos todo lo relacionado con la reglamentación de la inteligencia artificial en el contexto de las guerras y los conflictos armados. En un cuarto momento vamos a hacer un análisis o un balance sobre los alcances de la reglamentación internacional y los dilemas morales que han surgido o los dilemas éticos que se han planteado en torno al uso de la inteligencia artificial en las guerras. Finalmente haremos unas conclusiones con relación a todo lo expuesto. La primera temática y pregunta que abordamos es el del qué es la inteligencia artificial. Esto es una pregunta que nos ubica entonces en un campo nuevo de conocimiento creado a partir de la unión de varias disciplinas. En ese sentido, la inteligencia artificial es un campo interdisciplinario donde se articula la ingeniería de sistemas, la programación de sistemas, la psicología, la filosofía, la lingüística y otra serie de disciplinas que le dan cuerpo a lo que hoy conocemos con el nombre de inteligencia artificial. El propósito de la inteligencia artificial entonces es la simulación del comportamiento inteligente a través de la fabricación y uso de artefactos, de máquinas que son capaces de simular el comportamiento inteligente. Son máquinas en ese sentido autónomas. Frente a la autonomía de las máquinas inteligentes, hay un autor, John Searle, que en 1980 diferenció dos métodos o dos formas de inteligencia artificial, las cuales las denominó débil y fuerte, ¿sí? Con débil, el autor hace referencia a que es una máquina que es capaz de hacer tareas y rutinas técnicas y que solo se aplica a un tipo específico de problemas que no requieren de la capacidad de pensar. En cambio, con el concepto fuerte, Searle plantea que es una máquina o una computadora que no simula solamente una mente, sino que es en sí ella misma una mente y por consiguiente tendría una inteligencia igual o incluso superior a la inteligencia humana. Pasando ya al tema específico que nos compete, el de la inteligencia artificial y su uso en los contextos de guerra y conflictos armados, debemos iniciar precisando qué entendemos por armas autónomas. Y para hacer esta aclaración, vamos a retomar lo que dice el Comité Internacional de la Cruz Roja, un comité que define que los sistemas de armas automáticas
los define como las armas que seleccionan y aplican la fuerza a objetivos sin intervención humana. Es decir, es un campo ya de la guerra o un campo de los conflictos donde el hombre no actúa de manera directa, sino que hay una intervención o una mediación a través de máquinas inteligentes. En términos sencillos, entonces, tendríamos que decir que el sistema de armas autónomas son armas que disparan por sí mismo al detectar un objetivo o una persona en un momento y en un lugar que el usuario desconoce o no ha seleccionado. Esto quiere decir que la autonomía lleva a que en cierto sentido el hombre pierda control sobre la máquina, ¿verdad? Ya la máquina es capaz de tomar sus propias decisiones y es capaz de determinar los objetivos a los cuales va a atacar. En ese sentido también podríamos decir que lo autónomo es un sistema, en un sistema de armas tiene implicaciones éticas en el sentido de que son máquinas que pueden tomar decisiones frente a la vida de una persona. En algunos países hoy en día se utilizan varios sistemas de armas automáticas o automatizadas, ello con el fin de que se puedan realizar ciertas tareas en circunstancias claramente definidas y controladas. Varios ejemplos de este tipo de armamento que utilizan hoy los ejércitos serían sistemas de defensas antiaéreos, serían también los misiles, los cohetes, los morteros, todos ellos con el fin de que puedan protegerse de manera activa en las diferentes confrontaciones. La utilización de armas automáticas o automatizadas en el mundo ha llevado a una serie de inquietudes y preguntas en torno a cuestiones de tipo humanitario, jurídico y ético. Varias de estas preguntas están relacionadas con preocupaciones relacionadas con la falta de discernimiento y control humano que se tiene sobre este tipo de armas. Esto lleva para muchos expertos a que se aumente el riesgo y los efectos letales que estas armas puedan tener sobre la vida humana. El tema del uso o de la aplicación de la inteligencia artificial en el campo de las armas automáticas ha llevado entonces a las organizaciones internacionales a preguntarse por la conveniencia o no de este tipo de armas dentro del contexto de la guerra. Ello enmarcado en lo que debe ser la humanización y la regulación de las mismas guerras y de cara a lo que establece el derecho internacional humanitario. A partir entonces de la utilización de estas armas ha venido todo un movimiento exigiendo la reglamentación de este tipo de armas dentro del contexto de la guerra. El uso de la inteligencia artificial dentro del contexto de guerra entonces genera una serie de dilemas éticos y unos cuestionamientos que llevan a revisar las normas que se han establecido en el derecho internacional humanitario. Vuelve y se pone entonces en el escenario la preocupación por humanizar la guerra a través de la protección de aquellos que no combaten o que han dejado de combatir, y cómo este uso de armas automáticas en cierto momento puede poner en riesgo estos principios de humanización de la guerra.
Con el uso de la inteligencia artificial en el contexto de las guerras y los conflictos armados, entonces vuelven y cobran vigencia los principios establecidos en el derecho internacional humanitario, principios que buscan estructurar y controlar la guerra alrededor de tres ejes o elementos. Uno, el combate. Dos, los objetivos militares y los medios. Y tres, los métodos o procedimientos que se utilizan dentro del contexto de la guerra. Con esto vemos que el derecho internacional humanitario basa su norma en la reglamentación de estos tres principios y elementos mediante la formulación de 4 principios: el de distinción, el de limitación y el de proporcionalidad. Ante el riesgo y la amenaza que puede ser el uso de la inteligencia artificial dentro del contexto de la guerra y los conflictos armados, el Comité Internacional de la Cruz Roja establece una serie de recomendaciones en las cuales abiertamente expresa su inquietud y establece que debe prohibirse este tipo de armas dentro del contexto de la guerra por sus efectos indiscriminados en el uso de las mismas. El uso de este tipo de armas puede afectar a los civiles según las reflexiones que ha establecido el Comité Internacional de la Cruz Roja. Frente a los alcances y de la reglamentación y los dilemas éticos que surgen en torno al uso de la inteligencia artificial en el contexto de la fabricación de armas para la guerra, se plantean una serie de cuestionamientos y de preocupaciones éticas fundamentales para la humanidad y para la humanización de la guerra, pues según muchos expertos, el uso de la inteligencia artificial en el contexto de guerra lleva a que se sustituya las decisiones humanas sobre la vida y la muerte por sensores o por software y procesos automáticos que en cierto momento llevan a que el mismo ser humano no tenga control sobre las armas. Como conclusiones de este trabajo de investigación y reflexión, podemos decir que el uso de la inteligencia artificial en el contexto de la guerra es todo un desafío para los gobiernos y para los fabricantes de armamento, ya que el uso de este tipo de tecnología genera una serie de dilemas en relación con el principio fundamental del derecho internacional humanitario, que tiene que ver con la humanización de la guerra. Con este uso de tecnología en el contexto de la guerra, surge la pregunta: ¿qué tanto este tipo de tecnología contribuye a la humanización o por el contrario nos lleva a la deshumanización de la guerra?